Y sus antioxidantes el día de hoy, esto es lo siguiente. Déjenme ver si estoy en la... Ahí está. Primero vamos a ver algunas cosas muy generales del vino. Esto yo lo vi en la primera clase, así que se los voy a repetir un poco, pero no importa, es para no tener, no perder la continuidad de la clase. Vamos a ver cómo se hace el vino. Vamos a ver algunos datos interesantes acerca del vino y su producción y su consumo. Y después vamos a hablar un poco más del vino y después vamos a ir hablando del vino tinto y antioxidantes. Hay dos partes, dice vino tinto y antioxidantes 1 y 2, porque en la primera parte hablamos de un antioxidante en específico y en la segunda ya hablamos de algo mucho más, de otros más que son componentes del vino. ¿Ya? Así que vamos eh, por parte. ¿Cómo se hace el vino? Bueno, todo, yo creo que nosotros tenemos de alguna manera siempre inculcado o de alguna manera todos sabemos cómo se hace el vino porque es un país que de alguna manera se hace famoso por sus vinos y por la calidad de sus vinos. Así que en ese sentido yo creo que todo el mundo conoce, pero en general conoce la versión más artesanal. Acá el vino igual es artesanal, si bien hay una industria también enorme. Yo no sé, no tengo datos del país, no busqué cuánto es la producción artesanal e industrial, ¿ya? Entonces vamos de la fruta como tal a la botella. Y en este, hay un primer video que les voy a mostrar, que es una pequeña animación. No tiene, esto tiene audio, pero no tiene, me parece que no está hablado. Así que mientras lo vemos, me quedo callado. Dura un minuto más o menos. Y ahí va. Ya, acabamos de ver el primer video. Es muy ilustrativo porque realmente es súper encachada la animación, por eso lo dejé, me gusta mucho. Y hay un segundo video que este dura 8 minutos. Lo que yo voy a hacer es de verlo en una parte nomás del vino, lo voy a ir adelantando, porque esto ya no es animación, esto es de real live, esto es realmente como se hace ya más bien. Esto se hace como se hace el vino en Bordeaux, así que puede que tenga alguna diferencia, quizás en el tratamiento, alguna cosa, pero es una producción mucho más industrializada, ¿ya? Mucho más industrializada a la que nosotros estamos frecuentados a ver en los típicos programas de televisión que hablan del sur de nuestro país, que la gente pisando la uva, y etcétera, y recolectando la mano y todo. De hecho, aquí muestran mucho más tecnología. Así que vamos con el video. Bordeaux, one of the oldest winemaking regions in the world and the spiritual home of some of the world's most noble grapes, such as Merlot and Cabernet Sauvignon. Although Bordeaux produces world-class white and sweet wines, 90% of its production is its famed red wines. Unlike Burgundy, where wines will usually be made from one variety of grape, in Bordeaux, the art of blending is a fundamental aspect of the winemaking process. In fact, winemaking in Bordeaux has been developed over thousands of years. The red winemaking process begins with harvesting. However, knowing exactly when to harvest is never an easy decision. How do you know when it's the right time to Aquí voy a collect adelantar grapes? porque es como una Starting entrevista. several weeks
on every plot of the vineyard, we have 4 or 5 analyses. Once the acidity is low and the sugar is quite high, we also taste the berries. Because even if the analysis say it's ready to pick, after nothing is better than actually to taste and to see if especially the skin, if it's too thick or not. For us, it's very exciting, but also Aquí yo le puse pausa, pero es porque realmente es impresionante cómo los tipos incluso miden parámetros de la uva cuando está como fruto, el azúcar, el grosor de la piel. O sea, yo por lo menos lo desconocía desde ese punto de vista. boring because we want to harvest in very good condition when it's sunny like today. In terms of how harvest can affect Lo voy a adelantar. With optical tree, both of them are very qualitative. Now it's more on the age of the plot of vineyard that we make the difference. Fíjense cómo recolectan la uva de las parras. Esto ya es una máquina. El tipo dice que tiene un montón de sensor óptico, así que realmente no rompe la parra, sino saca el fruto como tal, el racimo de uva. After harvest, grapes must be sorted to remove any unwanted berries. This process is usually done by hand. However, recent advances in technology have introduced mechanical sorting that is incredibly accurate. What does sorting mean? How does that look? It means that you very precise optical sorting that take out the berries. It's new technology, and mechanical harvest is not like 20 years ago. Today it gives very good results. Once Bueno, sorted, voy a the adelantar grape un will be poco ready to be más. transferred to vat. Ahí está. Once in their vats, the unfermented grape juice will begin a process of maceration, extracting the color, flavor, and tannins from the grape skins and pips. During maceration, alcoholic fermentation occurs, either naturally or through the addition of selected yeasts to the vat. Alcoholic fermentation is the process of yeast consuming the grape's natural sugars. There are 3 natural byproducts of fermentation: ethanol or alcohol, carbon dioxide, and heat. Whilst in the vat, winemakers may choose to increase the extraction of color and tannins by either pumping over the must, which is the fermenting juice, or cap punching, pushing the grape skins down into the liquid. Producers may leave fermented juice with the skins for 3 to 4 weeks, even after alcoholic fermentation has finished, to increase tannins and structure in their wines. So if someone asked you about tannin, No sé si se han dado cuenta, y aquí ya han hablado 2 veces por lo menos de taninos. Así que eso es lo que vamos a ir revisando a continuación. A ver si me for example, adelanto un where do poco they come esto. from? Skins go through a pressing process to release any additional juice. After pressing, the wine is transferred to a new vessel, which may be stainless steel tanks. However, for fine wines, it will most commonly be transferred to new French oak barrels known as barriques. Whilst the process of malolactic fermentation may have already occurred, it will normally take place once in the new vessel. During malolactic fermentation, microorganisms naturally found in grape juice transform tart malic acid, found in green apples, into soft lactic acid, which is found in milk. This process softens the wine and helps to give it a smoother texture. The wine is then left to mature for 18 to 24 months, during what is known as élevage. While maturing, the wine will go through a racking process roughly every 3 months, where it is transferred to different barrels to remove any remaining sediment in the wine and also provide controlled oxygenation. This step is critical to the development of flavors and aromas in a red wine. In Bordeaux, producers commonly use 225-litre French oak barrels for maturation. Tiny pores in the wood allow for micro-oxygenation, softening the wine and creating a smoother final product. Ya, aquí lo voy a dejar, después ustedes lo pueden ver con más detalle, porque es largo, es como una entrevista. O quizás me salto una parte más. Fíjense bien que hablan de la madera, que algo entrega en los barriles, o barricas, como le decía él precisamente, entrega una oxigenación al vino. A ver, voy a adelantar un poco más para que a ver si sale algo más interesante. Hay algo más. Thus clarifying the wine. Fining agents may be natural proteins, which in Bordeaux has traditionally been egg whites, though synthetic products can also be used, most commonly in vegan wines. The final step of the process is filtration and bottling, with the wines being transferred from tank to bottle and the final cork being added.
Bottles are then labeled and ready for sale. The best red wines of Bordeaux are a masterful. Bueno, ahí ustedes pueden ver entonces cómo es esto del vino mucho más industrializado, que es súper llamativo, ¿ya? Y ahora vamos a ver datos acerca del vino, sobre la producción y su consumo. Estos son datos recolectados de como de un organismo. Ah, está repetido. ¿Está repetido? Sí, está repetido. De una organización mundial que tiene que ver con el vino. Entonces, primero vamos a ver datos relacionados más bien con el fruto, con las plantaciones, y después vamos a ir viendo datos con el vino. Por ejemplo, para el año 2008, estos datos están actualizados hasta el año pasado, es decir, 2019, así que son los últimos datos que hay disponibles. Los cultivos en millones de hectáreas son 7,4 millones de hectáreas. España es el primer país en superficie plantada con 13%. España tiene el primer lugar de miles de hectáreas, con 969 miles de hectáreas de viñedos, ¿sí? Ahí vamos a ver que se dividen en distintos tipos de vino. Chile ocupa el octavo lugar de viñedos con 212 miles de hectáreas, ¿sí? China es el primer productor de uva con 11,7 millones de toneladas. Esto es uva. La uva puede ser para vino, para pasas y para otras cosas, por si acaso. Y finalmente, Chile es productor de uva, está en el noveno lugar y produce 2,5 millones de toneladas. Ahora, si vamos a datos más del vino como tal, el consumo mundial lo lidera Estados Unidos, ocupa el primer lugar, y consume mundialmente 33 millones de hectolitros. Chile tiene un consumo mundial que le da o le adjudica el 23º lugar, donde consume 2,3 millones de hectolitros. España es el principal exportador de vino con el primer lugar y exporta 21,1 millón de hectolitros, perdón. Chile, acá sí, si se dan cuenta, sube bastante. Es el cuarto exportador a nivel mundial, a pesar de que tiene poquitos terrenos. Exporta 9,3 millones de hectolitros. El principal importador de vino es Alemania, que en el año 2018 importó 14,7 millones de hectolitros, mientras que Chile no figura dentro de los primeros 15 lugares. Es decir, que tenemos un consumo de vino no tan alto, pero lo que sí tenemos es que es casi todo local. Nosotros no importamos mucho vino. Por eso no es significativo su posición. Productores de vino como tal a nivel mundial es Italia, con 54,8 millones de hectolitros en el 2018. No es el que más exporta, sino es el que más produce. Y en cuanto a producción, Chile es el sexto país del mundo, produciendo 12,9 millones de hectolitros. Finalmente, como para dar un dato redondo, en el año 2018 se produjeron 292 millones de hectolitros de manera mundial, ¿ya? Bueno, vamos avanzando. Ahora sí vamos a ver algo generalidad acerca del vino y su beneficio. Bueno, ustedes saben entonces, si ya hablamos más del vino como tal, que el principal producto de la uva es el vino, y aquí nosotros podemos encontrarnos con vino blanco y vino tinto. El que presenta es el vino tinto por sobre el vino blanco, aunque no son tan disímiles, pero el que se consume más es el vino tinto. Y si hablamos un poco del vino tinto, nosotros nos vamos a encontrar que es una matriz compleja, porque el vino no es solamente alcohol y algo más, y agua, sino en realidad nos vamos a encontrar con los carbohidratos, ácidos orgánicos, minerales, polifenoles, etcétera. Entonces está compuesto de varias cosas, ¿ya? Y aquí entonces nosotros podemos destacar que dentro de esta gran cantidad de sustancias que tiene el vino, tiene entonces algunos beneficios significativos sobre ciertas enfermedades, principalmente las cardiovasculares, y algunas otras enfermedades de tipo crónica, ¿ya? Si seguimos avanzando entonces, podemos ver, por ejemplo, y aquí voy a leer textual, dice: se ha demostrado que el consumo de vino tinto disminuye la presión arterial de los pacientes hipertensos. Dice además que la composición de polifenoles y el contenido exacto dependen de factores como la variedad de uva, es decir, que
cada vino de alguna manera tiene su característica, ya sea por algo geográfico, el terreno, bueno, la exposición al sol, es decir, que no son iguales los vinos, así que son todos diferentes. Y obviamente, acá lo que les decía anteriormente, los vinos blancos suelen contener menos polifenoles que los vinos tintos. Además, si no me equivoco, una de las principales diferencias es que cuando se produce el vino tinto es la fruta, es la uva, con semilla y el tallo, ¿ya? Mientras que el vino blanco es solo el fruto, por lo tanto hay una diferencia en la producción. ¿Qué más podemos hablar del vino? Ya un poco introduciéndonos más a la parte de lo que es salud, dice que el contenido total de polifenol en el vino blanco está expresado. Aquí algo me salté, perdón. No, ya. El contenido total de polifenol en el vino blanco está expresado en cientos de miligramos. Ahí está la unidad GAE, litro a la menos 1, estos son Gallic Acid Equivalent, eso es GAE, equivalente de ácido gálico. Y el contenido total de polifenoles del vino tinto se expresa en miles de miligramos, también de Gallic Acid Equivalent por litro a la menos 1, es en su superíndice por si acaso. Según algunos estudios, dice los polifenoles del vino tinto reducen el riesgo de enfermedades cardiovasculares y tienen un impacto positivo en los órganos del humano de manera individual. Me parece que esto no está tratado en esta clase, así que por lo menos eso queda abierto para que ustedes lo investiguen. ¿Qué más? Entonces, una de las principales cosas que tiene el vino es que dentro de los polifenoles nos vamos a encontrar con que está principalmente constituido por resveratrol, la antocianina, las catequinas y los taninos, en donde vamos a encontrar las proantocianidinas y el agitanino. ¿Ya? Si bien son varios nombres, en este caso no es necesario que ustedes se aprendan de memoria. Quizás me faltó la estructura de aquellos, no sé si viene después, ahí no recuerdo la presentación. Él dice acá que es súper importante porque donde están principalmente mayor enfocados los estudios sobre el vino es en el resveratrol, que es uno de los principales componentes, porque ya se está demostrado que tiene actividad biológica, ¿ya? Y por lo tanto, se sabe que tiene un papel en enfermedades cardiovasculares y dentro de los compuestos o de los lugares en donde uno lo encuentra está en el vino tinto porque se encuentra en las uvas para el vino, ¿ya? Y dentro de los principales efectos que tiene el resveratrol, incluye mejora la función endotelial y el metabolismo de la glucosa, reduce la inflamación y regula los lípidos en sangre. Otros polifenoles del vino, porque no solamente de resveratrol es compuesto el vino, también tiene otras acciones. Y aquí lo que uno no sabe es si es la sinergia entre todos estos compuestos o si son algunos de ellos. Por ejemplo, vamos a ver una serie de estudios del resveratrol y después vamos a ver otro estudio y se van a dar cuenta que principalmente el foco está en estudiar el resveratrol. Pero ¿y qué pasa con lo demás? Es completa la acción. Recuerden que siempre hay una serie de factores que influyen en la actividad antioxidante. Ahora sí, nos vamos a centrar entonces principalmente en el resveratrol, porque es del que existe una amplia bibliografía y puedo decir que hay una serie de investigaciones, no solamente del resveratrol, sino del vino en general, hay revistas especializadas. Entonces vamos a ver un poco el resveratrol. Y yo tanto que he hablado del resveratrol, acá estamos. Bueno, ahí está tapado, me parece que le falta un átomo de hidrógeno acá. Acá está el resveratrol, esa es la estructura, ahí tiene... no, aquí no le falta nada, perdón, estos son OH. Este es un grupo hidroxilo, otro grupo hidroxilo, otro grupo hidroxilo. Por lo tanto, es un polifenol, ¿cierto? Y entonces, volvemos a repetir lo que dije anteriormente, es uno de los más importantes y estudiados del vino, así que lo vamos a tener presente bastante en esta clase. Y su nombre Yupac, un poco para que recuerden cuál es su nombre, es 5E24 hidroxifenil etenil benceno 1,3 diol, ¿ya? Y entonces, este compuesto exhibe varias propiedades farmacológicas, ¿sí? Esto es importante, yo ya le había dicho que las condiciones de donde era el vino influían en sus propiedades. Y efectivamente, pues dice, la cantidad de resveratrol varía según la variedad de la uva, el tipo de uva que se utiliza, la ubicación geográfica, la época en que se cosecha, su madurez y la sanidad de la uva, o sea, qué tan buena está la uva, ¿ya? Así que ustedes pueden ver entonces que un buen vino depende de muchos factores. Y ahora ya entramos un poco más de lleno
a distintos estudios. Todo lo que viene ahora son distintos estudios de resveratrol. Aquí voy a leer un poco más textual porque me parece importante señalar cosas bastante interesantes. Dice que Monsco et al. Probaron una amplia gama de vinos para averiguar qué tipo de vino es más rico en polifenoles, y según ellos, los más ricos en resveratrol fueron el tinto Pinot Noir y el Saint Laurent, ¿ya? Además, en este mismo estudio, ellos determinaron que para prevenir o reducir el riesgo de cáncer y enfermedades cardiovasculares, los hombres deben consumir 0,3 litros de vino y las mujeres deben consumir 0,2 litros de vino. Esto es uno de los primeros estudios, así muy general, que les dice a usted la cantidad de vino que debe consumir, ¿ya? Así que está moderado. Si se dan cuenta, una copita de 300 ml y 200 ml. Después, Pandey y Rigby revisaron los efectos cardioprotectores del resveratrol en las células del miocardio contra la isquemia. Y por lo tanto, uno de los resultados que obtuvieron es que es activador de la sirtuina, que esta sirtuina desintoxica el organismo. Y se estudió entonces una especie reactiva de oxígeno. Los resultados mostraron que el resveratrol aumentó el efecto cardioprotector contra el daño oxidativo. Y si no me equivoco, acá está la sirtuina, perdón. ¿Y qué es lo que regula esta enzima? O esta molécula, una enzima. Influye en procesos celulares como el envejecimiento, la transcripción, la apoptosis, la inflamación y la resistencia al estrés, así como en la eficiencia energética y el estado de alerta durante situaciones de baja caloría. Entonces, si se dan cuenta, el resveratrol tiene la capacidad entonces de ayudar a liberar o ayudar a, sí, de alguna manera a activar esta enzima entonces, y por lo tanto podríamos aplicar de aquí algunos efectos contra el envejecimiento, contra las enfermedades, contra la inflamación, etcétera. Aquí tiene el vino. Ahora, ¿quién es el que la activa específicamente? Es el resveratrol, ¿ya? Bueno, si seguimos avanzando entonces, si seguimos hablando del resveratrol, después Pandey y Risby revisaron los efectos... ¿Esto está repetido? ¿O yo me retrocedí? No, está repetido. Ya, algo extraño está con mi presentación. Ay, sí, esto sí que sí. Cuando se las comparta la corrijo, porque ya he encontrado dos o tres errores que no debieran haber. Ya, entonces, ya sabemos que entonces el resveratrol es capaz de activar esta enzima, la sirtuina, y que entonces nos previene sobre envejecimiento, inflamación y otros fenómenos. ¿Qué más se sabe entonces? Dice, debido a sus importantes bioactividades y la gran popularidad del vino tinto, el resveratrol se ha extendido entre el público en forma de complemento alimenticio. Y acá está la pelea, entonces, si qué tan bueno es sacar el compuesto y solo tratarlo como complemento alimenticio, o que es uno consumir una copa de vino. Y aquí es lo que, por ejemplo, vamos a ver, dice, los laboratorios chinos estudiaron el papel del resveratrol en la protección de la función endotelial, y el estudio informó una dosis de resveratrol que protege los vasos sanguíneos in vivo y in vitro. Dice, actualmente se utiliza como complemento alimenticio para la prevención de la angiopatía diabética. O sea, hay un efecto como, al consumirlo como eh, complemento alimenticio, pero está siempre esa pelea de que yo les dije anteriormente. Lo mismo cuando vimos extractos del magui y otras cosas. Es mejor consumirlo en su fuente natural, ya que su fuente natural es la que genera toda esta actividad antioxidante, o es simplemente este puro compuesto. Ahora, como este compuesto está altamente estudiado, ya se sabe que él de por sí solo tiene propiedades antioxidantes, ¿ya? Y tiene funciones biológicas. Así que en este caso me parece que esa duda está mucho más aclarada, ¿ya? Además, perdón, si seguimos con esto, vemos que DAS y colaboradores investigaron los efectos del resveratrol en las redes de señalización celular que involucran a la proteína quinasa C. Y principalmente estudio dijo que se redujo la actividad de PKC-alfa, y simplemente este estudio nos dice que esta estrategia se puede utilizar para regular enfermedades afectadas por la proteína quinasa C, ¿ya? No tengo el listado de las enfermedades que están afectadas por esta proteína.
si sigo con los estudios que hay, dice que Manari y colaboradores investigaron los efectos cardio y nefroprotectores del resveratrol. Ya aquí nos salimos un poco de la función cardíaca y podemos entonces, porque el resveratrol es capaz de modular, perdón, el sistema óxido nítrico. Y entonces recuerden que el óxido nítrico es un radical libre, pero que tiene funciones fisiológicas importantes. No solamente es un radical libre que en altas concentraciones puede ser perjudicial para la salud, sino que en condiciones fisiológicas no estándar, sino a bajas concentraciones regula un montón de cosas. Es un vasodilatador, eh, eh, así que principalmente es un vasodilatador, ¿ya? Entonces, ojo con eso. Vemos que hay una interacción entonces entre el óxido nítrico y ahora el vino tinto, o mejor dicho, el resveratrol. Y aquí dice que su investigación mostró que una de las principales acciones de la modulación del óxido nítrico es la regulación de la sirtuina. Nuevamente, volvemos a la anterior. El resveratrol activa una enzima, esa enzima entonces produce una serie de efectos y una de ellas entonces, de alguna manera podríamos decir que un efecto secundario del consumo de resveratrol es que entonces además se modula el sistema óxido nítrico. Entonces, para que se den cuenta ustedes, como un efecto desencadena otro dentro del organismo. Si seguimos avanzando, después podemos ver que hay otros estudios del resveratrol, en este caso por Ganin y colaboradores, y ellos estudiaron el efecto de este compuesto utilizándolo en un extracto vegetal en enfermedades cardíacas y vasculares. Y aquí se encontró algunas cosas bastante interesantes. Dice que el grupo con ingesta de resveratrol con el estómago vacío no presentó cambio en las concentraciones de LDL, esta es la lipoproteína de baja densidad, low density lipoprotein, HDL, lipoproteína de alta densidad, colesterol, triglicéridos y leptina en comparación con el grupo de control, ¿ya? Además, este estudio señala la importancia de una dosis exacta para asegurar un efecto positivo definitivo. Si se dan cuenta, y vamos al caso anterior, estos estudios van avanzando en el tiempo. Ya habíamos visto un estudio que decía que los hombres tenían que consumir 300 ml de vino y las mujeres 200 ml aproximado de vino. Pero acá dice que si no se utiliza una dosis eficaz constante, se produce una pérdida de la capacidad antioxidante y reacciones inespecíficas con la proteína. Es decir, que ellos no aseguran que la dosis que se reportó anteriormente sea la indicada, ¿ya? Si Profe, seguimos con dígame. ¿por qué cree usted que al tener el estómago vacío no se presenten cambios? Porque al tener, yo me imagino que lo único que están diciendo es que no hay un efecto metabólico mayor por tener el estómago vacío, o sea, porque cuando tú tienes el estómago lleno tienes una serie de procesos, po. Entonces, de alguna manera cambia la absorción o debiera cambiar la absorción intestinal de todo este proceso, lo que te demuestra que no. Si tú no tienes nada y tienes comida, en realidad no cambia la forma en que se absorben los distintos componentes. No sé si le queda más claro. Sí, solo me causaba curiosidad. Sí, sí suelen causar curiosidad estas cosas, porque a mí también me causan curiosidad, yo no me las sé todas, así que he descubierto muchas cosas nuevas. Después, Raman y colaboradores describen una amplia gama de efectos nuevamente beneficiosos del resveratrol mediante su uso en complemento alimenticio. Volvemos a los complementos alimenticios. Y dicen que uno de los resultados más significativos es la reducción de enfermedades cardíacas, como la hipertensión, hipertrofia, enfermedades de las arterias coronarias y arteriosclerosis, en un grupo de personas con una ingesta moderada regular de vino. Además, dice la salud mental de los consumidores de vino también fue mejor que la salud mental de los no bebedores. No sé si está aquí, pero hay un estudio que dice que las personas que consumen vino, se hizo un estudio, pero no sé si está acá, que hay gente que se comparó, gente que solo bebe agua o solo no consume alcohol, y gente que consume una copa de vino nada más, y agua. Y se demostró que la gente que solo bebe agua no tiene lo mismo, no tiene mejores beneficios a la salud que el que consume una copa de vino con agua. No sé si se entiende lo que estoy explicando. Que sí hay una incidencia de consumir una copita de vino en función de eso. Y además hay un estudio que señala que la mejor hora para consumir el vino tinto sería en la noche, porque, o tarde-noche, porque regularía tiene que ver algo con el sueño, no sé si viene más adelante, y por lo tanto dicen que alrededor de las 6 o después de las 6 de la tarde sería bueno consumir una copita de vino.
Y eso sí se demostró que gente que consume vino tiene mejor dormir que gente que no consume vino, ¿ya? Eh, Además, aquí hay otra parte, la salud mental de los consumidores de vino también fue mejor que la salud mental de los no bebedores, ¿ya? Estos son estudios, no están los resultados como tal, aquí es muy general lo que yo estoy mostrando. Cabe señalar que en lo que yo estoy mostrando es solamente el vino, porque hay toda una parte que tiene que ver con el alcohol que tiene el vino, que también tiene otra implicancia, ¿ya? Yo esa parte no la voy a tocar porque en realidad no me quise meter con eso. Y hay estudios que incluso van a los órganos, cómo el vino afecta a tal órgano, o los componentes del vino a lo, no sé, al hígado, al corazón. Está incluso sector por órganos específicos del cuerpo, ¿ya? No sé si eso viene acá. Siguiendo un poco entonces, dice que Romain y colaboradores investigaron el efecto de un extracto de sarmiento de vid con una alta concentración de resveratrol en los sistemas cardiovasculares y hepáticos en cánceres con arteriosclerosis inducida. Los principales estudios generalmente son en modelos animales, ¿ya? Lamentablemente. Dice que el extracto aumentó la actividad antioxidante y antiinflamatoria y previno el depósito de lípidos aórticos que protege contra el infarto y otras enfermedades cardíacas. Ahora, fíjense bien que yo les dije que una de las diferencias entre el vino blanco y el vino tinto es que el vino tinto se hace con todo, con las ramas, con la semilla y con el fruto como tal, y la cáscara. El vino blanco no se produce de la misma manera y por lo tanto este estudio demuestra que la rama o el sarmiento, como ustedes le llaman, tienen también entonces concentración de resveratrol y por lo tanto, por eso cuando uno hace el vino tinto es mucho más potente que el vino blanco, ¿ya? Siguiendo entonces con lo que es resveratrol, nuevamente, Mogni y colaboradores estudiaron los efectos cardioprotectores del resveratrol en rata. Dice que los datos mostraron que el resveratrol mejoró la recuperación de las funciones ventriculares post-isquémicas en comparación con los animales de control. Mejoró la lipoperoxidación del miocardio, el hierro libre del miocardio y las actividades de la enzima antioxidante. De alguna manera, entonces, vamos encontrando coincidencia en algunos resultados. Vemos entonces que sí, el resveratrol tiene un efecto importante como antioxidante, porque aquí previene la lipoperoxidación. Recuerden que la lipoperoxidación es la formación de los radicales libres en las membranas celulares, ¿ya? Si seguimos entonces con este muchacho, el resveratrol, Dos Santos y colaboradores estudiaron el resveratrol para evaluar sus efectos como sobre parámetros calorimétricos, en este caso consumo de oxígeno, producción de dióxido de carbono y el cociente respiratorio, antioxidante en el miocardio y metabolismo energético de ratas diabéticas, ¿ya? Y los resultados entonces mostraron que tiene un efecto cardioprotector del resveratrol que está mediado por su capacidad para normalizar la oxidación de ácidos grasos libres. Lo mismo que vimos anteriormente en el estudio anterior, ¿ya? Porque entonces previene la oxidación de los ácidos grasos y además dice, mejora la utilización de glucosa y controla el nivel de estrés oxidativo en condiciones diabéticas. Es decir, que ya no solamente tenemos un efecto del vino cuando usted tiene estrés oxidativo en condiciones sin diabetes, sino que ya cuando usted tiene la enfermedad como tal, también la puede mejorar su estrés oxidativo con el consumo de vino. Eso es todo lo del resveratrol. Si ustedes me preguntan, ¿hay más? Sí, hay más. Yo hice un extracto sencillo de todos los estudios que hay. De hecho, estos son artículos, son de una revisión más o menos largota. Y yo traté de simplificarlo lo más posible, que si de repente no se entiende alguna cosa es porque en realidad yo saqué todos los detalles para hacerlo mucho más sencillo para ustedes, ¿ya? Ahora vamos a hablar del vino tinto y antioxidantes, pero los otros antioxidantes que tiene el vino tinto, los que no hablamos, que mencioné al anterior como los taninos y otras cosas, pero que no están tan estudiados como el resveratrol. Y aquí esto es mucho más corto, aquí vamos a encontrar que hay... Dígame. En definitiva, ¿el resveratrol es un antioxidante o Sí, ayuda a...? sí, es antioxidante, porque es un Ah, polifenol. Él es un antioxidante, ya. ¿ya? Pero tiene todos estos otros plus, porque activa la sirtuina, que de pasadita al activar la sirtuina modula el óxido nítrico, o sea, Mm. es No, potente. sí, es que como decía que también activaba las enzimas antioxidantes, así como aparte. Además, porque la sirtuina Mm. es una enzima antioxidante, por eso, Ya, ya. ¿ya?
Ahora sí, los otros antioxidantes que encontramos, vamos a encontrar, por ejemplo, la ramnetina, que está en la estructura acá. Aquí sí ya está en la estructura porque el resveratrol lo vimos anteriormente. También está presente en el vino, en tinto y en el té, en frutas, verduras y semillas. Esta es la ramnetina y principalmente Park y colaboradores estudiaron el efecto de este compuesto en miocitos cardíacos sometidos a shock oxidativo y mostraron los efectos protectores de la ramnetina contra la apoptosis en los cardiomioblastos mediante la inhibición de los radicales libres de oxígeno. Es decir, tenemos otro compuesto, también polifenol, que también presenta actividad antioxidante, ¿ya? Entonces, ya sabemos que el vino no solamente tiene un antioxidante, sino tiene otros más. Y todos con efectos positivos, eso es lo bueno. Ahora vamos a ver, por ejemplo, otro compuesto que es la malvidina, la que está acá, ahí está el nombre completo. Que en Thierry colabora investigó la malvidina, la antocianina del vino más común sobre la función cardiovascular, ¿ya? Dice que los resultados del estudio confirman los efectos positivos significativos de la malvidina, el polifenol más común en los extractos de uva roja, sobre la cardioactividad al provocar la cardioprotección contra el daño por isquemia y reperfusión. Nuevamente, otro polifenol con antioxidante, ¿sí? O sea, se me apagó la luz. Con poder antioxidante. Seguimos. Seguimos con la malvidina, sí. Bognari y colaboradores estudiaron la exposición celular a malvidina. Para que vean los estudios. ¿Qué es lo que hizo la malvidina en la célula? Redujo el curso de la inflamación crónica, inhibió la activación de la fosforilación, la translocación nuclear, la desestabilización mitocondrial, evitó la formación de radicales libres de oxígeno y aumentó la actividad antioxidante. Aquí cuando dice que aumentó la capacidad antioxidante, que no solamente es el antioxidante, sino también promueve otras moléculas o sistemas dentro, o promueve otros mecanismos para mejorar la actividad antioxidante del entorno de la célula, o mejor dicho, de la célula, ¿ya? Finalmente no. Acá hay otro estudio y que de alguna manera lo dije anteriormente y tiene que ver con las barricas de roble, ¿ya? Dice, una clase importante de polifenoles en el vino, de la piel, la semilla y los tallos de la uva son los taninos. Ahí es donde encontramos los taninos. Dice, las clases principales de los taninos condensados, perdón, que son las proantocianidinas, creadas por la polimerización de los monómeros del flavonol, flavantresol, y los taninos hidrolizables de barricas de roble. Dice que el procesamiento enológico puede afectar las concentraciones finales de estos compuestos. A menudo están presentes en el vino tinto en niveles de 300 miligramos por litro. Es decir, que no solamente el vino en esta maduración que se le hace a través del tiempo es porque él ya tiene el compuesto antioxidante, sino su interacción con la madera, con el roble, que además permite la microoxigenación del vino, genera entonces o mejora de alguna manera la cantidad de taninos que tiene presente. ¿Sí? Y por ejemplo, entonces, podemos encontrar que Corder y colaboradores, identificaron las procianidinas del vino tinto como los principales polifenoles vasoactivos. Dice que los métodos tradicionales de producción de vino confirman que las procianidinas se extraen de manera eficiente durante la vinificación, durante este proceso. Aquí es donde entonces comienza a generarse o de alguna manera a concentrarse toda esta cianidina, ¿ya? Además, por si fuera poco, dice, las barricas de roble se utilizan en viticultura para madurar el vino tinto. Panchal y colaboradores estudiaron los efectos de una mezcla de elagitaninos, de la corteza de roble, que es el Quercus perdrea que está en la foto, sobre los cambios cardiovasculares, metabólicos y hepáticos en ratas espontáneamente hipertensas y ratas con una dieta alta en grasa. Pobres ratas, las maltratamos a más no poder. Dice que los tractos de taninos mejoraron la función cardiovascular, metabólica y hepática, lo que demuestra que los elagitaninos de la corteza de roble pueden potenciar los efectos positivos del vino tinto. Y aquí está lo que les decía yo. No solamente el vino ya tiene una actividad, sino además su reacción o su maduración con las barricas de roble le confiere más propiedades aún de las que ya tiene. Si seguimos finalmente avanzando con los otros antioxidantes que tiene el vino, Rossi y colaboradores estudiaron la relación de los antioxidantes dietéticos de las bebidas como el vino con el infarto agudo del miocardio y su prevención.
descubrieron que la cantidad de antioxidantes estaba inversamente relacionada con el riesgo de infarto agudo de miocardio. Los autores alentaron un consumo moderado de vino y un alto consumo de fruta y verdura. En este dan, fíjense bien lo que la conclusión a lo que llegan estos investigadores. Me parece. Finalmente, vamos a hacer una comparación del vino tinto con el vino blanco. Si bien del vino blanco no hablamos mucho, porque en realidad no era nuestro principal objetivo, porque no es el que tiene mayor poder antioxidante. Podemos ver que una copa de vino tinto tiene 125 calorías. Ahí está mal escrito, dice calorías. Calorías por vaso, mientras que un vino blanco tiene 115 calorías por vaso. Calorías alimenticias, por si acaso. El vino tinto tiene 4 gramos de carbohidratos por vaso, mientras que el vino blanco tiene 5 gramos de carbohidratos por vaso. El vino tinto tiene 3,1 gramos de alcohol por vaso y el vino blanco tiene 2,1 gramos de alcohol por vaso. Por si fuera poco, además, podemos resumir algunas cosas importantes del vino. Bueno, el vino nos ayuda a mejorar, a un mejor dormir, ya que usted puede disfrutar de un mejor sueño, incluso en comparación con las personas que beben solo agua, que es lo que dije anteriormente. Ayuda a quemar grasa, ya que el ácido elágico, que es lo que vimos que aparecía en presencia de la maduración con la barrica de roble, el ácido elágico ralentiza dramáticamente el crecimiento de las células grasas y reduce el riesgo de desarrollar diabetes de tipo 2. Estos son todos otros estudios más, pero están resumidos en esta diapo mucho más sencilla. Previene enfermedades. Ya sabemos que el resveratrol y otros antioxidantes limpian su cuerpo de los molestos radicales libres, lo que ayuda a prevenir enfermedades. Sirve para verse bien, ya que los músculos faciales se relajan y las mejillas se tiñen de color, lo que hace que luzca más relajado y por lo tanto más atractivo. Es cuando uno se coloca rubicundo por el vino. La salud cardíaca. Los taninos del vino tinto protegen contra la enfermedad cardíaca y reducen el riesgo de ataque cardíaco, lo mismo que el resveratrol, así que ya sabemos que el resveratrol lo hace toda, y no solamente él. Calentar, porque los vasos sanguíneos se dilatan, lo que hace que la sangre caliente se mueva más cerca de la superficie de la piel, aunque esto es un efecto momentáneo, ¿sí? Eso efectivamente sí, uno siente más calorcito con el vino tinto, pero es un efecto momentáneo. Y finalmente, darle las gracias por asistir a mi clase.